Regreso con ustedes aquí en Control Pesini y por Globovisión. Estamos con Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica. Bienvenido, Asdrúbal. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Un placer para mí estar aquí. Igualmente. Mira, Asdrúbal, cambiaron las condiciones del canje de bonos. Así es. Parece que dieron algunos sweeteners, algunos aditivos especiales para que la gente esté más propensa a los que pueden cambiar el bono, los que tienen más de $150.000 en el 2017, el bono de PDVSA. Cuéntanos, ¿qué hicieron? Mira, yo creo que hay que entender un poco la naturaleza de los tenedores de bono de deuda venezolana y particularmente el bono 2017, ¿no? Ahí tú tienes, digamos, tres grupos bien identificados. Uno de ellos es el propio Estado, que tiene una porción importante de estos bonos y que obviamente en cualquier condiciones va a ir al canje. Luego tienes a los residentes. Ellos mismos, los que tienen, Claro, no el les conviene Estado, cancelar al 100%, claro, sino como correr la arruga del flujo de caja. a ver, el Estado de alguna forma, cuando hablo del Estado, son los diferentes organismos públicos, ¿no? Bancos, Fondo de Pensiones de PDVSA, Fonden y otros organismos que tienen posición en títulos de deuda. Luego tienes a los residentes, es decir, los venezolanos que de alguna manera invierten en forma importante en deuda venezolana y particularmente deuda de PDVSA y que su percepción de riesgo es, digamos, diferente. Y por último están los llamados fondos institucionales, que son estos grandes fondos internacionales que obviamente invierten en deuda en todo el mundo y que los bonos de PDVSA, por su riesgo, tienen una alta rentabilidad y que están en todos los portafolios. Las condiciones iniciales para este tercer grupo no eran, digamos, atractivas. Cuando nosotros conversábamos con diferentes representantes de estos fondos, nos decían, mira, 1 a 1, que es un poco un bono 2017 por un bono 2020, con una mejora en cupón en alguno de ellos, a mí no me resulta atractivo extender el plazo. Y yo les preguntaba, bueno, y la garantía de Citgo, me decían a mí la verdad que el tema Citgo no me atrae. Entonces creo que PDVSA de alguna manera mejoró el canje para incrementar la exposición de este tercer grupo, de estos fondos para que entren. Yo te diría... ¿Cuál ha sido la receptividad? Mira, yo creo que ha sido bastante buena. Yo hoy conversaba con diferentes fondos y me señalaban que efectivamente, dado esta mejora de condiciones, el canje es atractivo. Yo te diría que puede tener un éxito por encima del 50%. Es lo que se Es busca. más, hablaba con alguien en Nueva York y vaticinaba pues un escenario incluso cercano o superior al 60%, ¿no? En ese caso, por supuesto, todo tiene un costo. Un canje de este tipo alivia a la presión de caja de PDVSA en 2017, le ayuda bastante en términos de su flujo de caja en lo que tiene que erogar, pero obviamente tiene que pagar un incremento en la deuda, que, bueno, pagar PDVSA y todos los venezolanos, que si asumimos el 60%, vamos a asumir que el canje se dé en esa proporción, estaríamos hablando de que ese incremento de deuda nosotros lo calculamos exactamente en $1.096 millones, ¿no? Es decir, casi $1 millardo o un poco más de $1 millardo se incrementa la deuda si el canje es asumido por 60% de los tenedores. Pero entonces, ¿qué crees tú cuál sea la estrategia, por decirlo de esta manera, de que el gobierno podría cambiar y entonces endose esa deuda para el próximo gobierno que vaya a tomar y que tenga que pagar esos bonos en 2022-2024, pero entonces se salvan y aplanan 2020, la curva? recuérdate que 2020. el bono tiene vencimiento 2020. Mira, obviamente, insisto, como todo en finanzas tiene costos y beneficios. El beneficio para PDVSA es que obviamente le alivia su escenario de caja para el 2017, que está bastante comprometido, en una situación donde no se espera un alza importante en los precios del petróleo, donde adicionalmente tenemos una situación en reservas internacionales bastante limitada, pero el costo para el país es que efectivamente se encarece o se incrementa nuestra deuda pública, insisto, en alrededor de $1.000 millones, ¿no? O sea, no hay almuerzo gratis en economía. Ahora, uno pudiera plantearse, bueno, ¿pudiera PDVSA haber ocurrido este canje en otras condiciones? Bueno, si tuviésemos otro entorno macroeconómico,
otro set de políticas económicas llevadas a cabo por el Ejecutivo, probablemente el canje de la deuda primero hubiese sido a más largo plazo, no 2020, sino un plazo mayor y en condiciones financieras menos duras que las que tenemos en este momento. Son dos bonos 2017, tengo entendido que uno es 2020 y el otro que lo iban a postergar a 2024, que no se dieron las condiciones. Te quería preguntar también, porque hoy en la Asamblea se estaba discutiendo el debate sobre los efectos del canje de bonos de PDVSA. ¿Qué se está discutiendo ahí exactamente? La posibilidad de poner a Citgo como garantía, porque si tú lo pones garantía es como vender un bien público y tiene que tener la aprobación de la Asamblea, y la Asamblea no se ha tomado en cuenta. Desde el punto de vista financiero, obviamente PDVSA como empresa pública, la ley le da autonomía en el manejo de su deuda. Sin embargo, recordemos que la Asamblea Nacional es un foro político y una de sus funciones es el rol de contralor. Efectivamente, la Asamblea de alguna manera quiere tener de primera mano conocer las condiciones financieras de este canje y aunque no necesita su aprobación, PDVSA debería estar obligada a informar a la Asamblea un poco cómo se dieron estas condiciones y sobre todo lo que tú acabas de mencionar, qué implica el tema de la garantía de Citgo, que es un activo, aunque de PDVSA, pero que es de la nación y que de alguna manera se está comprometiendo en este canje de bonos. Pero tiene que estar aprobado por la Asamblea constitucionalmente. Mira, ahí hay una, yo la verdad, bueno, hablo desde mi perspectiva de economista, no soy experto en leyes, he hablado con abogados, hay un grupo de abogados que me dicen que no necesitas de alguna forma la aprobación de la Asamblea porque PDVSA tiene esa autonomía. Otro grupo dice que como este activo es un activo de la nación y de alguna manera se está comprometiendo, sí lo necesita, o sea que hay un debate importante sobre ese tema y yo creo que más allá de resolver el tema legalmente es importante que la Asamblea como foro de discusión política, que también tiene ese rol, efectivamente se pueda dar este debate. Ahora, esto es un poco el deber ser, ¿no? Yo no creo que el presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, vaya a la Asamblea. Sabemos cómo está la situación entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, que de alguna manera el Poder Ejecutivo desconoce y ha neutralizado el rol de la Asamblea Nacional y efectivamente esto, bueno, genera una tensión entre estos dos poderes donde esto es un round más de esa pelea, ¿no? Asdrúbal, ahora, el presidente de PDVSA calificó a las calificadoras de riesgo como unos especuladores. Por una parte, el juego de PDVSA, que lo está haciendo a través de la OPEP, es que quiere en esta reunión extraordinaria que se congelen los precios, que se congele la producción. ¿Para qué? Para que suban los precios. Eso es una especulación, eso es lo que está tratando de hacer. Pero al mismo tiempo, él especulando, dice que son unos especuladores cuando tú haces cualquier cambio de un bono, para hacer, por ejemplo, un swap, un canje como este, automáticamente te bajan la calificación porque no es que lo vean como un default, pero no cumpliste con las condiciones porque algo te está pasando que tuviste que postergarlo. Claro, es un evento de crédito, ¿no? Que es una expresión que se usa en el argot financiero, es decir, como tú lo acabas de señalar, hiciste algo que no estaba estipulado en el contrato original y estás cambiando las condiciones en el camino. No es necesariamente un default, no es que dejaste de pagar, pero hubo un cambio en el contrato, es un evento de crédito que de alguna manera las calificadoras lo están recogiendo y lo evalúan. Ahora, eso es una situación normal. Obviamente el gobierno mantiene un discurso anticalificadoras de riesgo, incluso las señala como desestabilizadoras y creo que a nadie le gusta, a ningún país, a ningún gobierno le gustan las calificadoras de riesgo. Pero son necesarias. Exactamente. ¿Qué son las calificadoras de riesgo? ¿Para qué existen? Bueno, al final existen un poco, como su nombre lo indica, para calibrar, para evaluar las condiciones digamos, en este caso, de entorno macroeconómico y de mercado, en que un emisor, en este caso el emisor puede ser un país o una empresa, como el caso de PDVSA, o una empresa privada, y de alguna manera emitir una opinión sobre las condiciones financieras de ese país o de esa empresa y que sea conocido por los que de alguna forma van a adquirir esa deuda. Las calificadoras se manejan con un rango, digamos, como su nombre lo indica, es como una nota para que el que no esté en el tema financiero lo entienda, así como sacamos 20 y 01, las calificadoras generalmente son letras, se manejan
con un rango que va desde AAA, es decir, aquello que el riesgo es bastante bajo, sus condiciones financieras son muy holgadas, hasta, bueno, una letra muy baja donde efectivamente hay un riesgo muy alto de incumplir los pagos. Voy a decir un comentario más, que en 1929, cuando vino el crash de la bolsa, que separaron la banca de inversión de la banca comercial, que eso ya no es así, dijeron, mira, la gente perdió dinero, no sabía dónde la estaban metiendo, no sabían que estaba invirtiendo el nivel de riesgo. Por eso es que están estas calificadoras para que le digan, señor, usted va a cambiar su bono, bueno, vamos a darle una calificación X, C, Z, pero como dices tú en letras a veces, aquí en Venezuela pusieron triple C. ¿Qué significa eso? ¿Somos un junk bond, un bono basura? Casi, sí, o sea, que nuestras condiciones son difíciles para quienes nos escuchan. Es un país que de alguna manera tiene dificultad para hacer frente a todos sus compromisos de deuda, ¿no? Y que el riesgo de dejar de pagar es alto. Obviamente el riesgo está asociado a la rentabilidad. En finanzas, pues hay un principio básico: cuanto más riesgoso es un papel, más rentable es, y en parte eso un poco explica por qué los bonos venezolanos tienen uno de los rendimientos más altos del planeta. Y por eso en la mayoría de los fondos, incluso los fondos más conservadores, siempre hay una porción de bonos venezolanos, porque de alguna manera elevan la rentabilidad de ese fondo. Por supuesto, cada fondo, de acuerdo a su perfil, tiene más o menos proporción en función de los parámetros que ellos definan, pero siempre hay una parte de bonos venezolanos. En el caso de los venezolanos, que yo te mencionaba hace un rato, que los venezolanos tienen una porción importante de deuda, ellos sí tienen en sus portafolios, la parte de Venezuela es mucho más elevada que en otras condiciones. Además son bastante estables, ¿no? Sí. Generalmente no renuncian a su deuda. Mira, Gilberto Morillo siempre escribe, G.A. Morillo, él acaba de escribir, Asamblea Nacional acuerda rechazar canje de bonos por falta de autorización para otorgar la garantía SIGO. Tengo que corroborar la noticia, gracias Gilberto, que siempre está pendiente del programa. Bueno, eso te genera un problema porque al final, si efectivamente este enfrentamiento de poderes, yo hablaba con algunos inversionistas que les preocupa el hecho de que de alguna forma un poder constituido con mandato popular como la Asamblea Nacional desconozca una deuda emitida, ¿no? Sobre todo de cara a futuro. Eso algunos tenedores, digamos los más conservadores y los más temerosos, le genera ruido, ¿no? Y si esa noticia es cierta, de seguro va a generar un poco de ruido en el mercado. Pero podría presionar eso un poco al Tribunal Supremo de Justicia, que no anule todas las tomas de decisiones que haga la Asamblea, porque si tiene además un pago y no se lo autorizan el día de mañana cuando tú vayas a cobrar tu bono, dice la Asamblea, no, yo no aprobé eso y constitucionalmente tengo el derecho, no me reconocieron, peligra que tú cobres ese bono. Sí, claro, aunque insisto, Pedro, en mi opinión, con lo poco que sé en materia jurídica sobre este tema en particular, creo que PDVSA tiene capacidad y potestad de haber hecho este canje. Yo creo que el problema más que jurídico es político, ¿no? Creo que al final, efectivamente, la Asamblea lo que quiere es ejercer su rol contralor y de alguna manera que PDVSA rinda cuenta de lo que está haciendo, más que un tema estrictamente jurídico de si lo puede hacer o no, ¿no? Okay. Mira, también el Heritage Foundation junto a Se Dice Libertad acaban de publicar nuevamente, ellos miden las libertades económicas de los países y este año hicieron un anexo especial que hablan de Estados Unidos, Irlanda y Venezuela. Nuevamente sacamos el 1 en la boleta, estamos de último. Yo conversaba contigo el otro día y me decías, yo no creo que eso sea así, pero hay ciertos indicadores económicos que ellos utilizan para decir que Venezuela es el país con menos libertades económicas, pero que esto no empezó ahorita, ni hace 17 años, sino mucho antes, y que la culpa que estemos como estamos es por esa falta de libertades económicas en el país. ¿Qué opinas tú? No, mira, efectivamente, yo creo que Venezuela obviamente tiene razones para estar en los últimos lugares de cualquier índice que recoge estos temas. El tema, lo que yo te hablaba en esa oportunidad que conversábamos, era que todos estos índices tienen unas limitaciones, porque al final son todo o nada, es decir, te evalúan efectivamente 0 o 1 o 100 o 0 y efectivamente no se ven las tonalidades, ¿no? Por supuesto que un gobierno que no respeta los derechos de propiedad, que tiene un entorno macroeconómico tan deteriorado como el caso de venezolano, además esta confrontación política y una elevada inflación, por mencionar 4 elementos que están presentes actualmente, es un gobierno que no puede figurar como atractivo para el tema de las inversiones y que tenemos que mejorar.
lograr. Eso es un poco lo que yo te señalaba y lo quiero conectar con el tema que estamos hablando. Okay. ¿Por qué Venezuela en las calificadoras de riesgo y en la medición de riesgo país lo tenemos elevado? El gobierno dice que es porque hay una conspiración internacional. No, señores, no hay ninguna conspiración internacional. Lo que tú tienes es un entorno adverso a atraer inversión, un entorno macroeconómico inadecuado, y por supuesto eso lo recogen estas calificadoras de riesgo y lo recoge el riesgo país. El gobierno dice, yo pago toda mi deuda al día, y hasta ahora lo ha hecho, con un sacrificio fuerte para el país, hay que decirlo. ¿Cómo es posible que no me baje la calificación de deuda? Por la falta de transparencia. Bueno, no solamente la falta de transparencia, Pedro, sino que también las calificadoras no ven el pasado, ni siquiera ven el presente, ven el futuro, y lo que dicen es, bueno, esta gente está pasando aceite, para decirlo coloquialmente, para pagar, el petróleo no va a subir, tienen unas condiciones muy difíciles. Mi percepción es que efectivamente en el futuro no necesariamente van a pagar la deuda. Entonces, eso también hace que de alguna forma el riesgo país siga siendo elevado, a pesar de que Venezuela cumpla con sus pagos. Entonces, aquí lo que hace falta son tres condiciones que de alguna manera nos ayuden a reducir el riesgo país. La primera es un plan creíble, un plan económico que se aboque a la solución de los problemas que tiene el país: reducción del déficit fiscal, reducción de la inflación, que para mí es el flagelo más fuerte en términos sociales, que restaure los derechos de propiedad, que elimine las políticas de controles y permita la atracción de inversiones, por mencionar 4 puntos. El segundo es un equipo que de alguna manera comunique estas decisiones, salga al mercado, se reúna, vaya y comunique lo que se está haciendo. El tema de la comunicación es muy importante para el tema de los mercados. Y el tercer elemento es lo que tú acabas de señalar, el tema de la transparencia, es decir, un poco que se conozca el estado de la economía, los números, lo que se está haciendo, el horizonte de lo que se quiere lograr, y efectivamente con esos tres elementos de alguna forma Venezuela puede no solamente reducir su riesgo, sino incluso atraer capitales que nos ayuden a solventar esta difícil situación por la que estamos atravesando. Sí, mira, el otro día el ministro de Comercio, Jesús Farías, aquí en Globovisión, de unas declaraciones que fueron un poco polémicas. Yo creo que él no tuvo suficiente tiempo para explicar de que él dice que parte de la economía ya pasó lo peor. Me imagino que se refería a lo que fue la devaluación de la plataforma que todavía no está funcionando, el DICOM, pero que ya eso pasó y que recogieron un poco el dólar today, el dólar frontera. Pero también decía que se preguntaba por qué el Banco Central no produce cifras, si son buenas, pero él sabe perfectamente por qué no las publica, porque el habilitante, el presidente del año pasado, en diciembre, dijo, mira, ya tú no tienes la obligación de publicar cifras ni indicadores económicos, como que si eso tapara la realidad que todo venezolano siente en su bolsillo en la inflación y todos los indicadores que todos lo vivimos y sufrimos todos los días en este país. No, mira, yo creo que al final yo no concuerdo con lo que dice el ministro Farías. Yo creo que todavía Venezuela no está en condiciones de recuperación. Nosotros este año probablemente vamos a caer 11%, es nuestro estimado, que incluso es ligeramente superior al del Fondo Monetario Internacional. Estamos teniendo una aceleración de inflación que probablemente para los últimos meses del año se reduzca un poco, pero que efectivamente nos va a terminar ubicando por encima del 400%. No se han resuelto los problemas estructurales que de alguna manera tiene esta economía, como obviamente tiene que ver principalmente con los que aquejan a la gente, temas de poder adquisitivo, de abastecimiento, la situación de la industria privada. Cuando tú te paseas por los diferentes sectores, lo que encuentras son caídas de prácticamente más de 2 dígitos. La manufactura está cayendo cerca de 15%, la actividad bancaria este año puede caer cerca de 20%, la actividad comercial también puede tener una caída de 20%. Entonces, estamos lejos de efectivamente pasar lo peor de la crisis económica y comenzar una senda de recuperación, ¿no? Entonces yo creo que obviamente urgen medidas mucho más profundas de la que el gobierno ha aplicado hasta ahora, que simplemente el gobierno a lo que ha jugado es a manejar su déficit de caja, su problema de caja externo, e incluso su problema de caja en bolívares, y de alguna manera lograr
con manejos de activos y de pasivos hacer frente a esta situación, pero eso está muy lejos de ser un programa macroeconómico profundo. De hecho, escribí un artículo en el portal El Estímulo donde toco este tema de si está la economía venezolana transitando un ajuste, y la conclusión es que efectivamente eso no está ocurriendo. Muchísimas gracias, Asdrúbal. La próxima vale, te invito al programa entero porque me quedé con varias preguntas. Muy amable. Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, @aoliveros, @Oliveros. Y ya regresamos, vamos a hablar de petróleo, de esta reunión extraordinaria de la OPEP. El invitado dice que no es así, que no es una... Rafael Quiroz dice que esto no es una reunión extraordinaria. Vamos a discutir de eso y sobre todo...